¿Cómo están ustedes? Abrimos una vez más el portón de esta fábrica que es el campo, la industria verde. Hoy vamos a tener el placer de charlar muy a fondo con la gente de Arcor. Arcor acaba de lanzar una gerencia de agronegocios, algo que es muy interesante. Hemos invitado al gerente de esta nueva división, Modesto Magadán, un hombre con raíces en el campo, ella es productor agropecuario de familia, pero hoy está metido, después de una trayectoria de unos cuantos años en Arcor, en el lanzamiento de esta nueva unidad que implica también una visión muy moderna, diferente acerca de la percepción que tenemos todos nosotros de lo que es Arcor como una compañía de golosinas o de alimentos. Bueno, es mucho más que eso y es lo que seguramente nos va a contar y nos va a explicar Magadán. Luego vamos a conversar con Víctor Yuri, uno de los grandes referentes de la industria de la maquinaria agrícola. Víctor además incursionó en la política, el año pasado fue candidato a intendente en su ciudad, Carmen de Areco. No le fue bien, le faltaron 30 votos y está a fondo con su fábrica de sembradoras. Vamos a charlar sobre cómo le está yendo, qué problemas tiene, qué visión tiene respecto a lo que tiene que hacer la política para aprovechar este mejor momento que está atravesando todo el sector agrícola. Muy interesante lo que pienso que tiene Víctor Yuri para contarnos. Y como siempre compartiremos con Jorge Castro su visión respecto a lo que sucede con el sector agroalimentario argentino enfrentado a la situación internacional cada vez más interesante y llena de matices. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición del Campo, la Industria Verde. Vamos a iniciar esta edición de El Campo, la Industria Verde, con un tema que yo creo que, bueno, hace mucho que lo queríamos traer al programa. Se dio la ocasión, se trata de conocer un poco más en profundidad a la empresa Arcor, de la que todos tenemos una visión como una empresa del rubro alimenticio y específicamente con esa visión de que los caramelos de Arcor andan por todo el mundo. Pero nos sorprendió que en la última inauguración que hace esta empresa, que es de una fábrica de jarabe de fructosa a partir del maíz en Arroyito, su lugar de origen, nos entregan un folleto, un tríptico, que es un cuadríptico, digamos, que dice agronegocios. Bueno, resulta que ahí nos enteramos que Arcor lanzó este año su gerencia de agronegocios, cuyo titular, cuyo gerente es quien está aquí con nosotros, Modesto Magadán. Modesto, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, un placer. Y bueno, queremos tratar de entender un poco cómo es esta visión de Arcor vinculada a los agronegocios, más allá del caramelo, del alimento, de la latita, la campañola o de las marcas que ustedes colocan en las góndolas de todos los supermercados del país y demás. Bueno, a ver, creo que también tiene que ver un poco con esa integración vertical de Arcor. Históricamente, Arcor, con el objetivo de lograr un buen abastecimiento en volumen y en calidad de sus insumos, tuvo una integración vertical fuerte, siempre una política de integración vertical fuerte, en la cual había una participación en lo que era la producción de glucosas, también la producción de azúcar, la producción de leche. ¿Cuál es el cambio? Es, bueno, Arcor, como sabemos, tiene un negocio de consumo masivo, que es el más conocido por todos, un negocio de packaging también, con Cartocor y con Verflex, y un negocio, y esta sería una nueva rama de negocios, que es lo que denominamos agronegocios, que tiene su origen en esos negocios ya de esa integración vertical. Sí. Pero va por ahí más allá de lo que puede consumir Arcor en sí mismo, pasan a ser... Exacto, la decisión es, bueno, vamos a pasar a producir también para terceros, utilizando todo ese know-how que a través de los años hemos tenido, y de hecho esta planta nueva que inauguramos, toda la producción es para terceros, no es para el Grupo Arcor. Claro. El Grupo Arcor hoy, dentro de este negocio, dentro de lo que es agronegocios, está integrando 2 plantas de glucosa que ya teníamos, de molienda húmeda de maíz, una en Arroyito y una en Tucumán.
y ahora se integra esta tercera planta de molienda húmeda que también está en Córdoba, en Arroyito, generando un grupo de 3 plantas de molienda húmeda que hacen distintos tipos de jarabes, glucosa, dextrosa, fructuosa. También hacemos almidones. Se hacen un montón de cosas con el maíz. Exacto, sí, el maíz tiene infinitas posibilidades y bueno, eso es lo que se está haciendo. También dentro de este negocio hay un ingenio de unas 140, 150 mil toneladas de producción anuales, que es específicamente para el consumo del grupo. Sí. También hay una planta de molienda húmeda, de molienda seca de maíz, sí, que está ubicada en San Pedro, también donde se produce aceite, alcohol, y se producen harinas y sémolas de maíz. Pero esa planta ya es para proveer a terceros, no hay tanta integración vertical. Esa planta no, ya directamente provee a terceros, sí, exactamente. Sí. Yo la conocí esa planta porque era muy importante en la provisión de DGS para los feedlots que se instalaban alrededor de San Pedro, ¿no? Sí. Es interesante porque cuando yo conocí Arcor, digamos, hace 20 años, no sé, bueno, ahí me enteré que bueno, había nacido fabricando caramelos casi en una cocina, ¿no es cierto? A partir de leche, después tuvieron sus propios tambos, ¿no es cierto? Y después, bueno, y azúcar y luego enseguida glucosa, que es un poco la madre del caramelo, ¿no? Y esa glucosa es lo que se hacía con maíz ahí en Arroyito. Exacto, sí, el Arroyito sí fue el primer esquema de integración vertical, también los tambos, como me dijiste, hay 7 tambos que producen unos 70.000 litros más o menos por día. Sí, son tambos que están pegados a Arroyito. Sí. Se usan específicamente para la fabricación de algún tipo de caramelos que usan leche fluida, sí, y alguna parte se seca que iba para otros productos. Ajá. Y bueno, ese es un poco el espectro. ¿Cuál es a ver, por qué esto de decir, bueno, vamos un poco afuera de la gerencia de agronegocio? Sí. Entendemos que con una Argentina más lógica, con reglas de juego más claras, o sea, el agro tiene una potencialidad muy interesante en Argentina, todos lo sabemos, que tiene ventajas competitivas y comparativas interesantes, y entendemos que hay una posibilidad grande de agregar valor, una potencialidad a expresarse, y bueno, este es el porqué o la razón por la cual el grupo define su gerencia de agronegocios y define apostar más fuerte a esto, ¿no? Claro, que significa no solo proveer lo que se necesita para llegar con los productos, con sus marcas y demás, a los kioscos del mundo, a las góndolas y kioscos del mundo, sino llegar a otros que puedan también necesitar los componentes, los insumos intermedios, los productos que también generan valor en el medio de la cadena. Exactamente, es de algún modo proveer ingredientes y un montón de productos intermedios en los cuales se puede trabajar, en los cuales hay mercado y hay excelentes oportunidades para hacerlo. Ahora, digamos que el folleto sale junto con la inauguración de esta planta, pero la planta se empezó a hacer hace 1 año y medio, supongo, o 2 años. Sí, un poco más, pero sí. La decisión tiene que venir de 3 años atrás, cuando las cosas realmente no andaban. Ya estaba la visión de ir generando negocios más allá de lo que se necesita internamente para hacer estos productos finales. Sí. El grupo tiene una vocación de emprender y de crecer importante. Somos un grupo hoy, digamos, de origen netamente argentino y el tema de agronegocios en Argentina siempre entendemos de que es un negocio, es algo con muy buenas ventajas, con muy buenas oportunidades y de hecho, bueno, entendemos que se van a ir presentando en estos tiempos por venir, ¿no? Supongo que esto no termina en esta planta de molienda húmeda, pues no vamos a decir que es una planta de fructosa, ¿no? Es una planta que ya nos comentaba que hacía otros productos. Sí, no, por supuesto que no. Se analizan distintos tipos de cosas, inclusive a partir también del mismo maíz. Somos un jugador importante en la cadena de maíz. Hoy estamos moliendo más o menos 550 mil toneladas por año. Yo diría que no son un jugador importante, son los procesadores de maíz más importantes de la Argentina. Sí, creo que sí, hoy sí. ¿No? Y con las 4 plantas de maíz sí. Y hoy digamos, a partir de ahí hay muchas oportunidades de agregar valor en distintos tipos de ingredientes, almidones modificados,
bioplásticos. O sea, el país genera un montón de oportunidades. Cuando hablamos, por ejemplo, de bioplásticos, enseguida uno dice, bueno, ustedes tienen una unidad de negocios o una división dentro de Arcor que es la fábrica de elementos de packaging. Eso, bioplástico, puede tener que ver con un envase reciclable, un envase de origen agrícola. Sí, seguramente. Biológico. Sí, que tiene, digamos, es mucho más eco-friendly, por decirlo de alguna manera. Y de hecho se usan actualmente envases que están hechos con plásticos de origen vegetal. ¿Ustedes están usando? Se usan en algunos productos puntuales. Ajá. Y entendemos que estos van a ser productos que a lo largo, que con el correr del tiempo van a ir desarrollándose y van a volverse cada vez más accesibles, como pasa siempre. No solo más accesibles, sino más demandados, porque me parece que viene una ola muy fuerte acerca de la búsqueda de estos productos, ¿no? Los clientes juegan, y estaba leyendo el otro día que las big food, digamos, las grandes compañías de alimentos del mundo como Kraft, Smith o Tyson, están exigiendo a sus proveedores cosas que tengan que ver, en el caso de carnes, con bienestar animal, cosas que vienen con otro. Sí, cada vez en el mundo hay una exigencia más grande respecto a la trazabilidad. Sí. De hecho, nosotros mismos en muchas de nuestras exportaciones a otros países y acá mismo, o sea, hay una trazabilidad muy... el grupo tiene una trazabilidad en todos sus productos muy exigente, y a su vez hay trazabilidades específicas, por ejemplo, algunos caramelos que exportamos a Europa específicamente, o incluso algunos de Estados Unidos, tienen una exigencia de maíz, de glucosa, que tiene que provenir de maíz GMO free, por ejemplo. Claro. Entonces tenemos que hacer toda la trazabilidad y toda la cadena, todo ese tipo y segregarlo de cosas, para que... Sí, o de una trazabilidad específica de poder llegar al origen de esos Claro, de alguna manera está pasando, ¿no? Por ejemplo, con el biodiesel que se vende en Estados Unidos. Se exige que venga de campos que cumplan determinados requisitos de soja responsable, digamos, que no venga de campo de desmonte y demás, entonces el biodiesel puede entrar. Sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y seguir, porque ustedes, como empresa, digamos, tengo muchas visiones de distintos momentos, pero por ejemplo me interesa saber cómo han traccionado la transformación de la industria del tomate envasado, por ejemplo, desde que compran la campañola. Creo que hay muchas cosas interesantes para ir desgranando. Sí, okay. Enseguida volvemos. Continuamos en el campo de la industria verde. Estamos conversando con Modesto Magadán, es gerente de agronegocios de Arcor. Y Modesto, recién decíamos al ir al corte que quería ver otras cosas que hace Arcor en esta visión de la agroindustria desde antes de que existiera la gerencia, pero a mí me parece que cómo se traccionó toda la transformación de la industria del tomate en Argentina tiene mucho que ver con lo que sucedió desde que ustedes compran la campañola. Sí, específicamente incluso antes, porque el grupo tenía una fábrica antes de comprar campañola, ya era importante en el tema de tomates. Tenemos una planta en San Juan y otra en Cholechuel, pero prácticamente en San Juan se empezó a trabajar un poco en cómo hacíamos para trabajar en toda la cadena de valor para que fuera sustentable toda esa cadena. Y teníamos una media en el país que estaba depende del país y el lugar, pero en San Juan estaba en unas 60 toneladas por hectárea, lo cual hacía difícil la sustentabilidad, por lo menos, de toda la cadena en sí. Y había lugares como California o Italia que estaban en 100 toneladas por hectárea o 120 toneladas por hectárea. Bueno, se trabajó mucho en una transferencia tecnológica, se trabajó mucho localmente, incluso con entes gubernamentales, como para tratar, articulando un poco lo público y lo privado, y lo que se logró fue hoy en San Juan hay medidas de 100, 120 toneladas por hectárea, logrando los mejores, incluso superando a veces rendimientos de California o de Italia. Y mismo, se fue configurando un clúster donde se fue configurando un clúster realmente eficiente de producción que impacta en todo, incluso impacta. Se empezó a mecanizar, se empezó a trabajar de otra manera, con otras variedades, con riego por goteo, con un uso mucho más eficiente de todo, y realmente hoy es un clúster interesante para verlo. Así también otros clústeres donde hemos trabajado es con maíces, por ejemplo en Mendoza, para generar el maíz en lata, el choclo. Sí. O sea, se empezaron a generar
clúster de producción localmente y para poder tener una ventana de producción larga, bueno, se empezaba en San Luis, se seguía en el este de Mendoza y se terminaba en el Valle de Uco. Bueno, todos esos desarrollos se fueron haciendo y la verdad que es interesante todo ese trabajo y cómo responde todo el esquema es interesante. Y para todo eso hubo que traer tecnología incluso. Supongo que, por ejemplo, la cosecha de maíz hubo que traer tecnología, choclo. hubo que traer, a ver, toda la mecanización de la cosecha agrícola, de tomate, por ejemplo, claro. Son máquinas específicas, se tuvo que trabajar sobre eso. Todo el tema de riego por goteo, se tuvo que hacer un trabajo de extensión con los productores para poder lograr que ellos... y lo mismo en Cholechuel, donde además y me en parece Cholechuel que... también, Sí. Cholechuel, bueno, es una planta que era de la Campañola, empezamos un poco más tarde, pero también se fue trabajando en lograr que haya un clúster de producción más eficiente en todo lo que era el tomate. Incluso ya está apuntando a una denominación de origen que tiene que ver con sí, la los mismos productores armaron una asociación que se llama Tomate Patagonia, que bueno, ellos están trabajando localmente con esto ahí, bueno, se va trabajando entre todos para lograr mayores producciones, para ser más eficiente en el uso de agua, en todo, en general. ¿Quién es Modesto Magadán en el mundo de los agronegocios? Pues yo vengo vengo del agro de alma, me crié en el campo. Mi familia tiene campo en Bordenave, en provincia de Buenos Aires, y bueno, siempre estuve muy ligado al campo, me gusta mucho el agro, y bueno, hace años me crié en el campo, ya después, bueno, por estudios uno va por Buenos Aires y otros lados. ¿Y muchos años en Arcor? Sí, tengo como más de 20 años en Arcor, Ajá. por distintas posiciones, la parte comercial, también a cargo de algunos negocios, a cargo de alimentos también, también en consumo masivo y bueno, ahora con este gran desafío que es muy interesante. Que además implica todo un relacionamiento con los productores de los principales productos agrícolas de la Argentina, ¿no? En soja no están. En soja no estamos, todavía. No estamos todavía. No estamos, en soja no estamos, sí tenemos algún campo donde digamos se planta algo, pero no estamos. Pero sí no muy fuertes en maíz como principales consumidores, procesadores. ¿Nunca se les ocurrió que el maíz se puede exportar como grano? Sí, pero nos gustaría hacerle algo más para exportarlo con algo más también. Así que bueno, ese es un poco el camino. Sí, es el camino, sí. La verdad que creemos que hay buenas posibilidades de agregar valor y Argentina tiene esas posibilidades. Hace falta, bueno, ponerse a trabajar para eso. Hace falta, bueno, generar algunas condiciones de infraestructura y todo esto que hoy quizás falten para ser competitivas en nuestras exportaciones y las economías regionales, pero yo creo que si trabajamos para eso hay posibilidades muy grandes. ¿Cuánto factura hoy Arcor a nivel local? El grupo a nivel general, a sí. nivel global, está facturando más o menos 3.100 millones de dólares. 3.100 millones de dólares. ¿De eso exportaciones es un 25%? Sí, a ver, las exportaciones sí, lo que pasa es que tenemos operaciones en Brasil, también en México, en Perú, en Chile, y si tenemos que definir es mitad la Argentina y mitad del resto del mundo. El resto del mundo. ¿Y ocupación? Hoy estamos empleando 21.000 personas, de las cuales 13.000 personas están aquí en Argentina y el resto en nuestras plantas en Brasil, en Perú, en México y en el resto del mundo. La gran apuesta a los agronegocios, un paso más allá que da Arcor. Muchas gracias, Modesto Magadán, por acompañarnos en esta edición del Campo, la Industria Verde, y enseguida continuamos. Continuamos en el Campo, la Industria Verde. Ahora hemos convocado a un viejo amigo, mucho millaje juntos, exposiciones en el exterior, acá, referente de maquinaria agrícola, Víctor Yuri. Te vamos a agarrar por el lado de las máquinas, pero también por el lado de la política, porque vos fuiste candidato a intendente por Cambiemos, el año pasado quedaste ahí al borde de entrar, así que ahí... Pero bueno, siempre defendiendo un poco los colores de la industria a la que perteneces. Me acuerdo que hace unos meses estabas preocupado porque la demanda aparecía, pero había toda una serie de complicaciones, no estaban los créditos, era difícil cerrar los temas. ¿Cómo evoluciona el año? Bueno, sigue así. Es decir,
hay, digamos, por ejemplo, el productor está un poco más animado. Sí. Pero yo lo que veo, mucha burocracia en los bancos, hay mucha burocracia con créditos que algunos bancos nacionales no tienen la agilidad, están teniendo mucha burocracia y ese acarrea un problema bastante importante. De todos modos, estamos en otro escenario, sí. Están apareciendo los créditos de una manera muy lenta, lamentablemente, otros bancos no, pero hay mucha burocracia y eso hay que tratar de eliminarlo para poder, digamos, agilizar todo esto. Entonces, yo creo que te estás refiriendo fundamentalmente a los bancos públicos. A los bancos públicos. Sí. Los bancos públicos generalmente son los que más tardan. Sí. Lamentablemente digo esto porque a veces se caen muchas operaciones por ese tema. Y bueno, pero si bien estamos en otro escenario, es una lástima que no podamos, digamos, hacer una continuidad de trabajo porque a veces... Y poner a pleno la fábrica, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros sin capital de trabajo, nosotros no pretendemos que a nosotros nos den dinero. El dinero tiene que recibir el comprador, el cliente. Si nosotros sí necesitamos capital de trabajo, estamos perdiendo mucho dinero por no tener capital de trabajo. Los bancos generalmente en estas circunstancias te sueltan la mano, más los estatales. Pero bueno, nosotros tener una pyme nos duele mucho. Y acá, por ejemplo, en este caso, los bancos estatales no entienden de qué se trata. Lamentablemente no entienden de qué se trata. Y bueno, entonces, pero siempre salimos solos y esta vez también saldremos solos, ¿no? Pero nos cuesta mucho. Sí, es una lástima que no se ponga, porque uno habla con directivos del banco, con Melconian y demás, y parece que la cosa va... sí, pero Melconian no sabe lo que pasa. Sí. Melconian lo admiro, lo respeto muchísimo. El problema es que hay que hablar con la gente que está del medio para abajo, porque si nosotros hablamos con todo para arriba, está todo bien o tenemos el problema macro. Se coincide ideológicamente, pero... Exactamente. Entonces hay cosas que pasan que, es decir, la política, digamos, nacional, sí. Digamos, y te lo dice alguien de Cambiemos, vos lo dijiste, sí. Tiene que escuchar un poquito más a distintos sectores. Está bien que se camina, se habla con el vecino, pero también hay que hablar con el que está remando y desde una industria donde se tienen 50, 60 personas, que es muy difícil mantenerla. Es como que, y no lo entiende nadie, son pocos los que lo entienden. O estamos muy arriba con el mini Davos y demás, o timbreando, pero falta todo el... Falta el medio, falta el medio donde se produce, donde está la cosa. Sí. Y ahí, por eso yo tengo llegada a muchos ministros provinciales, no así con los nacionales. Claro. Entonces, a veces es una pena porque uno ve pasar las cosas, las conoce, las vive, y qué mejor que alguien que está ahí para poder explicarlas, ¿no? Para poder decirle. Claro. Tenemos problemas con la devolución de impuestos, muchos problemas con la devolución de impuestos, sí. La devolución de retornos de impuestos, por ejemplo, de IVA de exportación, sí. de reintegro de exportaciones, sí. IVA técnico. Esas cosas hoy con la informática que tenemos tienen que salir automáticamente. No, bueno, pero yo sé que el propio director de la FIP, Alberto Abad, le ha dicho a gente de empresas muy importantes que tienen que tocar más arriba porque no está en su resorte, no puede devolver esa plata. Claro, pero no importa devolverla, Héctor. Acá se trata de que podamos desgravar en otro impuesto. Claro. En impuestos nacionales. Sí. Yo no quiero la plata que el Estado o la FIP me tiene que devolver. Que yo pueda pagar. Que yo pueda pagar porque es lo mismo. Nosotros, pero por eso hay cosas ahí que hay que ver, que hay que tocar. No puede pagar los mismos impuestos, no puede pagar, por ejemplo, alguien que pone la plata en interés que el que la pide para trabajar. Es decir, vos viste, todos los bancos están poniendo el dinero en el Banco Central porque le paga del 30 al 32 y le está pagando al 27, al 25, entonces no te la van a prestar al 15, es muy difícil. Sí. Son créditos políticos que dicen vamos a darte crédito y de 4.000 salen 1.000 o 500. Claro. Y nosotros necesitamos otra agilidad. La pyme tiene que estar activa continuamente, porque a donde se paró 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya es complicado. Y no hay que olvidarse que venimos de 3 años. Seguro. Entonces yo no reclamo, digamos, uno no puede decir, no vamos a pedir esta reactivación en 7 meses. Pero tendría que ser más ágil y están las herramientas para hacerlo más ágil. Y además la demanda está interesada y solo necesita un empujoncito. Es decir, la parte esta es la que más genera trabajo, somos el 90%. Entonces hay que entenderlo, pero hay que escuchar. Víctor, vos siempre estuviste en la punta, pero muy concentrado en tu rubro, que es sembradoras. ¿Alguna vez pensaste en hacer cosas para otros segmentos de la
actividad? Sí, hemos probado algunas cosas y ahora estamos haciendo algo que posiblemente sea muy beneficioso para el productor. Siempre nosotros pensando en el productor, ¿no? Veíamos que había cosechadoras que tenían problemas de incendios. Se produjeron, sí. Ya hace unos años que viene el tema con algunos modelos más que con otros, pero es una característica que apareció recientemente. Y no solo que se puede llegar a incendiar la máquina, sino que te incendia todo el entorno. El cultivo. ¿no? Es un gasto Estás cosechando trigo y... Sí, nosotros logramos una alianza estratégica con la gente de Georgia. Es una gente que trabaja en todo el tema de incendio desde hace 50 años. Es líder en el mercado argentino, es una empresa argentina, en la cual, a pedido nuestro, desarrolló un equipo automático para apagar incendios. Es decir, cuando se va a empezar a generar el incendio, ya accionan las toberas y ahogan el fuego ya con el humo nada más. Tipo avión, digamos. Sí, exactamente. Ahora vamos a hacer una presentación pronto. Sí. La gente de Georgia, toda la ingeniería, estaban buscando algo, habían escuchado algo y justo, viste cómo se dan las cosas, uno cuando está buscando soluciones para el campo o para nuestro rubro, apareció esto. Tengo algún cliente para esto, con un contratista amigo que hace unos años Vamos a sacar 4 o 5 equipos promocionales. ¿En así serio? que decirle a tu amigo. Qué interesante. Sí, Yo me pregunté en aquel momento, dice, ¿cómo puede ser, por un lado, que se origine este problema en las máquinas? Pero no lo podían resolver. Y segundo, ¿cómo no tenían algo como para apagarlo ni bien Entonces, surge, ¿no? ¿es automático o puede ser manual? Es decir, vos con el humo, algún dato que vos puedas sentir, podés apagarlo manualmente. Y si no, lo podés poner automático, que solo ya con el humo, ya con el inicio de un principio de incendio, ya actúa todo el sistema y lo ahoga. Está muy bien. ¿Y cómo es? ¿En qué consiste el equipo? ¿Tiene un sensor que sensores, con 5 o 6 toberas, ¿no es cierto? Que van a inyectar la espuma o el sistema que sea necesario, porque después hay que empezar a trabajar en eso para mejorar todo eso, ¿no? Claro. Son los primeros pasos que estamos dando y ya se han hecho pruebas. Se hizo una prueba acá en General Rodríguez con gente del INTA, nos visitaron. ¿Lo tendrés que presentar en el premio Eternio? Sí, lo vamos a presentar en Eternio. Sí, lo vamos a presentar pero le vamos a dar una precisión importante que la tiene que tener porque es una solución para el productor, realmente es una solución. Y bueno, eso es un aporte más que hacemos, como hemos hecho el de las sembradoras. Así que bueno, acá hay que tener fe, hay que seguir, no hay que aflojar. Es como decir, bueno, hay que apagar el incendio. Hay que apagar el incendio. Yo creo que hay muchas cosas para mejorar y están las herramientas. Uno lo escucha del presidente Macri, escucha a María Eugenia Vidal, escucha a otros gobernadores. Tienen un entusiasmo, unas ganas, y no hay que aflojar. Nosotros también desde nuestro puesto estamos poniendo todo lo que tenemos que poner, pero yo creo que tendría que haber un poco más de colaboración de la gente que maneja los precios. Yo creo que acá hay 2 o 3 patas que no entienden cómo son las cosas o no quieren empatar. Acá siempre en las crisis nosotros nos toca perder y estamos acostumbrados a perder. Y como te decía, hoy estamos acostumbrados a salir solos. Acá hay empresas y formadores de precios que no quieren empatar siquiera. Están acostumbrados a ganar y bueno. Y así son los bancos también. Los bancos se han dedicado a hacer dinero y dinero y dinero. Eran tan pobres que solo dinero tienen. Son tan pobres que solo dinero tienen. Pero acá los bancos están creados para la producción, para el desarrollo. No están creados para hacer dinero. Y a ellos lo único que les interesa es hacer dinero. Y han hecho mucho dinero porque son las empresas que más dinero han hecho. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. ¿Por qué cambiar? Le fue bien con este sistema. Lo que hay que cambiar es el modelo conceptual. Claro, pero si queremos un país desarrollado, queremos un país con fuerza, queremos incentivar la producción, ¿no es cierto? Hoy se está incentivando el maíz, se está incentivando el trigo. Es decir, el gobierno ya ha hecho esfuerzos y lo ha demostrado. Y vos fíjate que ahora no quieren firmar, no se quiere firmar el tema del blanqueo, no quiere firmar la nación, no quiere firmar los bancos. Y sí, vamos iguales, ¿no? Van a firmar, van a entrar, son escarceos. Por supuesto que tienen que entrar y hay que hacerlo. Y no hay que olvidarse que acá nosotros tenemos la mayor industria, es el campo verde, ¿no? Es así. Es la mayor industria que tenemos y
y hay que cuidarlo, y lamentablemente estuvo olvidado tantos años y fue despreciado y fue manipulado, sí. Y fue tan... Por lo menos ahora en el discurso está. Nos estamos llenando la boca. No, está en el discurso y se han tomado medidas y se ha mejorado. Sí. Héctor, te digo, no sé cómo tomo tiempo, pero nosotros en 4 meses por ahí facturamos lo que habíamos facturado en todo un año. El problema es que no es sostenido el crecimiento. Claro. Nosotros tenemos todo vendido hasta noviembre. Sí. Honestamente, hay otros que han vendido hasta enero, febrero, marzo. Nosotros no tuvimos esa suerte. Estamos vendiendo bien, pero el problema es que no tenemos entrega. Sí. Al no tener entrega, ¿por qué? Porque no tuvimos capital de trabajo para trabajar. Estamos perdiendo un montón de dinero y estamos en un montón de producción que, si hubiera sido inteligente el sistema, hoy estábamos en otro escenario. Nosotros tomamos, así mismo, tomamos 5 o 6 personas, es decir, constantemente. Es un 10%. A nosotros nadie nos tiene que decir una ley que prohíba echar gente. Sí. ¿Qué vamos a echar gente si estamos produciendo? Seguro. Es sentido común, tomamos. Nadie nos tiene que explicar si tenemos que tomar o tenemos que dejar. Sí. El sistema, digamos, industrial nos manejamos ya. Si yo no voy a ser tan tonto de no tomar gente cuando tengo trabajo. Eso es sentido común. No te pueden obligar a decir, vos no podés. Hay que buscar la forma en que puedas ejecutar tu trabajo. Exactamente. Muchas gracias, Víctor, por estos comentarios y por ayudarnos a pensar y a orientar a los decisores de política. Yo espero que escuchen, los que toman decisiones tienen que escuchar. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora con el espacio que normalmente compartimos con Jorge Castro. Y bueno, Jorge, creo que en esta saga de cosas que están pasando siempre tenemos una sorpresa y en este caso viene por el lado, digamos, donde no lo esperábamos, que es esto que ha hecho Uruguay con China y comunicándoselo al presidente Macri. Exactamente. Esta decisión tomada por el presidente Tabaré Vázquez de Uruguay y el presidente Xi Jinping de China, de establecer una zona de libre comercio entre China y Uruguay en el año 2018, es un acontecimiento central, en primer lugar en la historia de Uruguay. Esto indica hasta qué punto la decisión política prima sobre el espacio territorial, sí. Por un lado. Y por el otro, está en que la envergadura de la decisión, el momento en que se ha tomado, lo que significa China en el mercado mundial, no solo en lo que se refiere a su condición de eje de la demanda mundial de agroalimentos, sino en la mayor economía del mundo si se mide su Producto Bruto Interno en términos de capacidad de compra doméstica. Uno de los 2 países fundamentales del proceso de globalización junto con los Estados Unidos, este acuerdo entre Uruguay y China arrastra por necesidad al Mercosur. Esto es, arrastra por necesidad en la firma de este acuerdo de libre comercio para el 2018 a Brasil, la Argentina y Paraguay. Eso es un poco lo que surge de la conversación que mantiene Tabaré Vázquez con Mauricio Macri. Exactamente. Y a incorporar, por lo tanto, al presidente Michel Temer, que viene de China. Ajá. Y además está esta figura muy notable, que es el presidente Horacio Cartes del Paraguay, sí. Que está mostrando una capacidad de innovación y un empuje productivo extraordinario que tiene un impacto significativo también en su producción agroalimentaria. Sí, bueno, creo que en Paraguay tienen claramente definido que la agroindustria es un motor muy concreto, ¿no? Muy y uno concreto, ve lo que está pasando. Muy concreto. Y hay una mentalidad en este sentido claramente desarrollista, sí. En el sentido agroindustrial. Sí. Ahora, el dato más importante a tomar en cuenta, Héctor, me parece, es lo siguiente. Los acuerdos de libre comercio que China firma en el mundo están precedidos por pactos de inversión. Ajá. Lo que hay que tener presente es que China no es solo, ni principalmente en este momento, el eje de la demanda agroalimentaria mundial. Es ante todo, en términos del negocio agroalimentario mundial, es ante todo la principal fuente de capitales del mundo de hoy. Por lo tanto, los acuerdos de libre comercio con China están precedidos por un acuerdo en materia de inversiones de China en el país que suscribe, o en la región que suscribe, ese acuerdo de libre comercio. Las necesidades de Uruguay han sido expresadas por el presidente Tabaré Vázquez al presidente Xi Jinping en los siguientes términos. Uruguay tiene
necesidades de inversión en infraestructura por 12.500 millones de dólares, lo que incluye una red ferroviaria por el interior del país, el desarrollo de una logística y un sistema de propulsión de las exportaciones uruguayas en los puertos del país, y lo que incluye también la creación, la construcción de un puerto de aguas profundas de Uruguay en la zona de La Paloma, lo que a su vez tiene un significado necesariamente regional. Sí, por supuesto. Entonces, esto es lo que está en juego en el momento actual, en este acuerdo de libre comercio que acaban de suscribir Tabaré Vázquez con Xi Jinping y que se pondría en ejecución a partir del año 2018. Yo creo que los chinos, entonces, obviamente están estratégicamente definiendo el negocio a dos puntas. Por un lado, invertir y convertir en negocio esto del desarrollo de la infraestructura necesaria en estos países. Exactamente. Pero al mismo tiempo es una manera también de generar y de aceitar el flujo de lo que ellos necesitan, en este caso alimentos. Exactamente, agroalimentos. Sí. Lo que esto significa en términos históricos, Héctor, este acuerdo que ha suscrito Xi Jinping con Tabaré Vázquez y que se extiende necesariamente en estos próximos 2 años a los otros países del Mercosur, encabezados por Brasil, la Argentina y el Paraguay, lo que esto significa es que a partir de este momento, en forma irreversible, el Mercosur, con el acuerdo de libre comercio con China, precedido por un pacto de atracción de inversiones chinas a la región, sobre todo en materia de infraestructura, se transforma en forma irreversible en la principal plataforma de producción de proteínas del mundo de hoy. Sí, claramente. Por encima de la otra plataforma de producción de proteínas que existe en el hemisferio americano, que es la que constituyen Estados Unidos y Canadá. Sí, pero digamos, el espacio donde esto puede crecer es obviamente el Mercosur. Es este. Sí. Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Exactamente, aquí está. Sí. Ya han comprado frigoríficos, además, o sea que también han venido por las proteínas animales, han comprado compañías de trading, ya hemos hablado de Nidera, Noble. Exactamente. Están los datos planteados por la delegación china encabezada, por la delegación uruguaya encabezada por el presidente Tabaré Vázquez, sobre lo que en el momento actual Uruguay exporta a la República Popular. Es una cifra superior a los 2.000 millones de dólares, constituido en forma nítida. La mayor parte, el 44%, son exportaciones de soja. El otro 34% son exportaciones de carne vacuna. Y la tercera son exportaciones de celulosa. Una de las plantas de producción de celulosa de Uruguay es la que está enfrente de Entre Ríos en la Argentina, según es público y notorio. Sí. Está claramente trazado el aumento de las exportaciones de Uruguay en términos agroalimentarios, hacia la República Popular. Hay que sumarle a esto que está creciendo en forma extraordinaria la demanda china de lácteos y quesos. Sí. Y en el medio está, del lado uruguayo, Conaprole, sí, que es una cooperativa de producción de lácteos de renombre internacional. Sí, por supuesto. Y Uruguay tiene una apuesta muy fuerte a la lechería, un producto que está en crisis en este momento en todo el mundo, pero todos están esperando la reactivación de la demanda china, que tiene necesidad de lácteos una vez que supere un problemita que han tenido internamente. Exactamente, y está vinculado a esto el hecho de que China no es solo el eje de la demanda agroalimentaria mundial, sí, sino que está experimentando una gigantesca transición dietaria. Sí. Por lo tanto, el vuelco masivo de su población al consumo de proteínas cárnicas. Lo que significa carnes y leches en primer lugar. Y en este sentido es que donde aparece el papel extraordinario que puede tener y va a tener la producción de lácteos de Uruguay. Es fantástico lo que está ocurriendo y esto posiblemente tenga gente que piense que es una amenaza para ciertos sectores de la economía, ciertas industrias, pero bueno, está sucediendo, más allá de lo que uno quiera. Está sucediendo gracias al presidente Tabaré Vázquez, una de las grandes figuras de la historia uruguaya. Gracias, Jorge Castro, por estos comentarios de hoy y enseguida continuamos.
Como reflexión final de esta edición del Campo y la Industria Verde, quería replantear un poco lo que conversábamos hoy con Modesto Magadán respecto a esta nueva organización o nueva estructura dentro de Arcor, la mayor alimentaria argentina, 21.000 empleados en todo el mundo, 13.000 en el país, una facturación de 3.000 millones de dólares. Me parece que es un excelente ejemplo ver hacia dónde van cuando todo el mundo está repitiendo, convirtiéndolo casi en una muletilla a esto de que no tenemos que ser el granero del mundo, tenemos que ser la góndola del mundo. Tenemos que pasar de exportar commodities a exportar productos terminados y llegar con marca a la góndola. Lo escuchamos por todos lados, muchos analistas vinculados y con profunda relación con el sector, otros no tanto, más recién llegados, y repiten esto que a mi juicio se puede convertir en una muletilla de cierto riesgo. ¿Por qué? Porque es lo que finalmente le da un poquito de argumentos a la política para apropiarse de una parte del valor que tiene la producción básica y trasladarla a otros sectores de la economía, no ya a el agregado de valor dentro de la cadena. Concretamente, le estamos sacando el 30% a la soja para hacer otras cosas, digamos. Eso no vuelve al sector agroindustrial. Ni siquiera, como proponía hace unas semanas aquí el titular de Coninagro, Egidio Mayán, que se generara un fondo y que volviera a las economías regionales. Enseguida, el Ministerio de Agricultura creó un fondo y no sabemos qué va a pasar con ese fondo, pero lo primero es crear la administración de ese fondo y, bueno, terminamos creando estructuras que requieren gente y finalmente es todo un sistema de succión del recurso donde hay rentabilidad, donde hay productividad, donde hay competitividad, donde hay eficiencia, para llevarlo a quimeras que no sabemos después qué destino tienen. No es donde pareciera que se debe poner el acento. Entonces, nosotros decimos, valoricemos lo que es la producción de estos insumos intermedios o productos clave, como puede ser un grano de soja o un grano de maíz. Y Arcor está precisamente en eso. Arcor dice, el maíz es muy competitivo, no está invirtiendo porque el maíz tiene retenciones. Hoy el maíz no tiene más retenciones ni restricciones a la exportación, pero está inaugurando una planta de molienda húmeda de maíz que genera toda una gama y una cascada de productos que ya no van directo a la góndola envasados y con marca, sino que son comprados por otras compañías en una secuencia infinita de procesos donde a lo mejor finalmente ese almidón va a rellenar un pozo de petróleo, como sucede porque es uno de los destinos más usuales para el almidón, que es forrar e impermeabilizar pozos petroleros. Entonces, hay que pensar en términos mucho más amplios que la de simplemente marca góndola. Eso puede ser muy interesante, muy atractivo para las empresas que lo logran, pero fíjense en qué están las grandes empresas argentinas que están en el agronegocio. Tomemos el caso de Bunge, que hace unos años decidió vender la división Molinos, que es la división de marcas. Todos decían, uy, Bunge va para atrás. Bunge creció 4 veces mientras tanto. Molinos no tanto, porque quedó ceñida al mercado interno. ¿Por qué? Porque las marcas, y ya es una definición de la nueva Molinos, es para el mercado interno. Es muy difícil colocar y muy costoso desarrollar marcas a nivel internacional. Más desde un país de habla hispana como la Argentina, donde el destino en general no son los países que pueden tener mayor poder adquisitivo, salvo España en este caso. Entonces, cuidado con el canto de sirenas del campo a la góndola, porque no es para todos la bota de potro, y más bien los que tienen bota de potro están a veces yendo de la góndola al campo, están pensando más en plataformas logísticas para explotar las enormes ventajas competitivas que tiene nuestra producción de básicos para con distintos procesos llegar al mercado internacional, sin estar ceñidos o atados al sueño de la marca y la góndola. Hasta la semana que viene.